Hola, bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente y descubrir lo que hay más allá? Vamos allá. Mi nombre es John Parker. Jamás imaginé que mi día tomaría un giro tan drástico y transformador. En una cálida mañana de martes, a principios de otoño, atravesaba las bulliciosas calles de Los Ángeles, apresurándome hacia una reunión de negocios crucial. El tráfico era intenso, pero sintiendo el peso de mis responsabilidades diarias, llevé mi auto al límite. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Un destello de faros, una colisión brusca y un silencio inquietante. Supe al instante que algo monumental había ocurrido. En lo que pareció un parpadeo, pasé de ser un apresurado viajero a alguien al borde de lo desconocido. Antes de poder siquiera entender la magnitud de mis heridas, la oscuridad me envolvió y sentí una profunda quietud. Era el tipo de quietud que consume todo miedo, para siempre e inolvidablemente. En ese momento crucial, encontré un reino mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Un reino que redefiniría mi comprensión de la vida misma. No esperaba que mi vida cambiara tan drásticamente en cuestión de segundos. Un momento, estaba concentrado en sortear el tráfico de la autopista 405, mirando el reloj en el tablero como si fuera mi enemigo. Al siguiente, un intenso resplandor de faros que se aproximaban inundó mi parabrisas y todo lo que escuché fue el sonido penetrante del metal contra el metal. La fuerza de la colisión fue como nada que hubiera sentido antes. Mi cinturón de seguridad se bloqueó, presionando mi hombro, y mi airbag se desplegó con un fuerte golpe. Luego vino un silencio ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido para tomar un solo aliento colectivo. Mi mente corría, confusión, pánico y una extraña sensación de desapego se mezclaban a la vez. Recuerdo tratar de comprender lo que acababa de suceder. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué todo parecía suspendido en el tiempo? Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Sin embargo, al mismo tiempo, me sentía curiosamente calmado, como si mi conciencia se separara de mi cuerpo. Vislumbré el vidrio roto, brillando como diminutos diamantes bajo las luces de la calle, y luego mi visión se nubló. En ese momento, una avalancha de pensamientos inundó mi mente. Me preocupé por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, y cómo enfrentarían la vida si yo no estuviera. Recordé discusiones tontas de la semana anterior, cosas que no dije y mensajes que no respondí. Había un profundo arrepentimiento, pero también una ola casi abrumadora de aceptación, como si una mano invisible me recordara gentilmente que ya no necesitaba luchar. Parecía como si una parte de mí reconociera que mi vida en la Tierra estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría revertir. Intenté hablar, tal vez para pedir ayuda o rezar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Un torbellino de dolor irradiaba desde mi pecho, y podía sentir algo cálido bajando por mi frente. Mi último pensamiento coherente fue que tal vez estaba muriendo y, curiosamente, esa realización no me asustó como esperaba. En su lugar, sentí una sensación de liberación, como soltar una pesada carga que había estado cargando toda mi vida sin siquiera saberlo. Luego, todo se sumió en la oscuridad. En ese último segundo de la colisión, sentí que el mundo se desvanecía completamente de mí. Ya no había ruido de tráfico, ni luces intermitentes, ni dolor desgarrador en mi cuerpo. El tiempo mismo desapareció. Un vacío silencioso reemplazó cada sensación, dejándome ingrávido y sin límites claros. Entendí, a un nivel intuitivo, que había dejado atrás mi existencia terrenal. Extrañamente, no hubo pánico, solo una curiosidad serena mezclada con un toque de asombro ante el misterio que se desplegaba sobre lo que sucedería a continuación. Cuando volví a ser consciente de mi entorno, no podía ver nada. Era como si alguien hubiera apagado todas las luces del universo, dejándome flotar en un reino carente de color, forma o estructura. La ausencia de sonido era igualmente profunda. Sin eco, sin zumbido distante, solo una quietud envolvente que se sentía casi tangible. Ni siquiera estaba seguro de si tenía cuerpo, porque no podía moverme ni sentir mis extremidades en el sentido tradicional. En cambio, percibía una especie de presencia, mi propio ser. Pero despojado de la cáscara física con la que siempre me había identificado. Al principio, esta oscuridad era desorientadora, como si estuviera perdido en un vacío infinito sin mapa ni guía. Sin embargo, cuanto más permanecía allí, más me daba cuenta de que no era aterrador. La oscuridad tenía una peculiar calidez, casi como un abrazo reconfortante.
Sentía una energía allí que no era ni hostil ni acogedora. Simplemente, era neutral, como un lienzo esperando ser pintado. Mis pensamientos resonaban en ese espacio, como si cada idea que tenía creara una suave onda en el silencio. El tiempo parecía carecer de sentido. No tenía latidos para medir los segundos, ni cansancio para calcular el paso de las horas. Intenté recordar qué había sucedido justo antes de este vacío. Surgieron vagos recuerdos del accidente de coche. Los faros, la colisión, el cese repentino de todo. Una oleada de preguntas llenó mi mente. ¿Estoy muerto? ¿Es esto alguna forma de limbo? ¿Dónde está todo el mundo? Sin embargo, incluso mis preguntas parecían disolverse tan rápido como se formaban, dejándome en un estado de calma alerta. Me volví cada vez más consciente de que este profundo silencio no era simplemente la ausencia de ruido, era un espacio que permitía una forma diferente de percepción. Sentía que mi conciencia podía extenderse hacia afuera, casi como si estuviera palpando en una habitación oscura. En lugar de encontrar paredes u obstáculos, encontré posibilidades. La oscuridad parecía extenderse sin límite, y sentí que podría conectarme con algo mucho más grande que yo mismo si solo me estiraba un poco más. Entonces surgió un pensamiento fugaz. Esto debe ser el comienzo de lo que sea que yace más allá de la vida. Curiosamente, no estaba asustado. Recuerdo que esperaba terror o arrepentimiento, pero nada de eso surgió. En cambio, sentí la curiosidad que un niño podría sentir al explorar un lugar nuevo por primera vez. Había una corriente subyacente de paz, una paz profunda y resonante que parecía acunarme como una madre sosteniendo a su hijo. En medio de esto, sentí un fuerte deseo de avanzar. No podía definir, avanzar, en un sentido literal porque no había dirección. Pero mi espíritu, o lo que quedaba de mí, anhelaba progresar, descubrir qué yacía más allá de este velo de perfecta oscuridad. Me concentré en ese deseo, y como si respondiera a mi llamado, la oscuridad comenzó a cambiar. Un diminuto punto de luz parpadeó en la distancia, tan tenue que casi era imperceptible. Ese único punto brillaba como una estrella distante contra un cielo nocturno sin fin, y sentí que todo mi ser se sentía atraído hacia él. Ese pequeño destello de luz rápidamente se convirtió en mi enfoque total. Aunque al principio era solo una chispa tenue, irradiaba una sensación que era imposible de ignorar, una invitación que casi me jalaba más cerca. A medida que dirigía mi atención hacia ella, la luz comenzó a expandirse, creciendo de un punto a una pequeña esfera, luego a un amplio túnel. La oscuridad a mi alrededor retrocedía a medida que el resplandor del túnel envolvía mis sentidos, llenándome de una calidez indescriptible. A pesar de no tener un cuerpo físico, sentí un suave impulso hacia adelante, como si una corriente invisible me llevara hacia el corazón de ese pasaje luminoso. El túnel brillaba como la luz del sol reflejada en el agua, pero era suave y calmante, en lugar de deslumbrante. Cada centímetro de este lugar parecía vivo con una energía calmada y amorosa. Mi conciencia se agudizó y me di cuenta de que no solo estaba viendo la luz, sino que también la estaba sintiendo. Resonaba a través de mí, lavando todo temor o incertidumbre a la que podría haberme estado aferrando. Me resultó curioso que no sintiera ni urgencia ni vacilación. Solo había una aceptación serena del hecho de que me estaba moviendo más profundamente hacia una realidad que nunca había conocido. Con cada momento, el resplandor del túnel parecía hacerse más fuerte, pero permanecía suave. Podía detectar colores sutiles que estaban más allá del espectro de lo que había visto en la vida terrenal, tonos iridiscentes que evocaban emociones de comodidad y gratitud. A medida que continuaba adelante, comencé a escuchar algo tenue y melódico. Al principio, era como un susurro en el viento, pero se volvió más claro con cada paso. Sí, paso, es siquiera la palabra correcta. Sonaba como música, pero no hecha por ningún instrumento humano. Era más como la resonancia de pura armonía. Una sinfonía de paz que resonaba en mi propio ser. Cada nota parecía comunicar tranquilidad, como si me dijera que estaba en el camino correcto. También había una sutil conciencia de que podría mirar hacia atrás a la oscuridad que acababa de dejar, pero no sentí ningún impulso de hacerlo. Todo mi enfoque estaba en el túnel y la promesa que contenía. Aunque no vi figuras ni escuché voces en ese momento, la presencia de algo divino era inconfundible. Era como si la luz misma estuviera viva, ofreciendo aceptación y consuelo. De repente, me di cuenta de que el túnel tenía un punto final distinto, un espacio brillantemente iluminado que se encontraba justo adelante. Mi corazón, o mi esencia, palpitaba con una anticipación que era tanto emocionante como profundamente calmante.
Sentí que lo que encontrara en esa extensión radiante me daría respuestas a preguntas que aún no había formulado. La melodía se hizo más fuerte, tejiendo una atmósfera de amor profundo a mi alrededor. Sin ninguna sensación de tiempo o distancia, llegué al final del túnel. El resplandor allí era tan abrumador que en términos terrenales podría haber entrecerrado los ojos o cubierto mi cara. Pero en este estado espiritual, la luz no dolía. Se sentía nutritiva, como si estuviera sanando cada herida que había llevado, tanto física como emocionalmente. Fue en ese umbral que sentí que ya no estaba solo. Al final del túnel, entré en un espacio tan radiante y acogedor que todo mi ser se sintió abrazado por él. La luz estaba en todas partes, pero rápidamente me di cuenta de que no era solo luz, era una presencia. En un instante, reconocí quién estaba frente a mí. Aunque no había crecido con fuertes convicciones religiosas, sentí una certeza absoluta. Era Jesús, no un icono de vitrales o una figura de una pintura, sino una presencia viva y compasiva cuyo propio mirar irradiaba amor incondicional. Se encontraba frente a mí con túnicas que parecían tejidas de luz misma. Su rostro llevaba una calidez amable que desafiaba cualquier medida humana. Si tenía algún miedo residual o vacilación, desapareció de inmediato. Sentí que él ya conocía cada pensamiento, cada arrepentimiento, cada parte de mí que había escondido. Pero en sus ojos, no había ni rastro de juicio. En su lugar, había solo una aceptación tierna. Se sentía como estar en presencia de alguien que siempre me había conocido, incluso antes de que existiera. No pasaron palabras entre nosotros en el sentido habitual. En cambio, era como si mi espíritu y el suyo se comunicaran directamente. Percibí conceptos y sentimientos completos sin que se pronunciara una sola oración. En esa conversación sin palabras, entendí que Jesús había estado conmigo todo el tiempo, incluso durante los momentos en mi vida cuando me sentí completamente abandonado o solo. Me hizo claro que cada alegría, cada tristeza y cada paso en falso que había experimentado importaban. Y, sin embargo, ninguno de ellos definía mi valor a sus ojos. Una profunda sensación de paz me envolvió, como si una gigantesca ola de compasión hubiera inundado mi alma. Era consciente de mis propias deficiencias, las veces que había ignorado el dolor de otros, los momentos de egoísmo y orgullo. Pero nada de eso me pesaba. En su presencia, sentí una certeza de que el amor era más fuerte que cualquier defecto o fracaso. Había una invitación silenciosa para que liberara la culpa y las cargas que había llevado por tanto tiempo. Aunque no habló en voz alta, entendí que Jesús tenía más para mostrarme. Era como si estuviera preparando mi corazón para recibir conocimiento que cambiaría la forma en que veía la vida misma. Su mirada era suave, pero poderosa, transmitiendo que lo que estaba a punto de presenciar importaría no solo para mí, sino para innumerables otros. Sentía una urgencia, una sensación de que debía prestar mucha atención a todo lo que seguiría. En la intensidad de este encuentro, me di cuenta de que había olvidado las circunstancias de mi accidente terrenal. El dolor, el hospital, el miedo a morir, nada de eso importaba en este reino. Estaba simplemente en un estado de asombro y consuelo, receptivo a cada bit de amor y verdad que fluía de él. Noté que la luz abrumadora parecía emanar de su propio ser, iluminando no solo mi entorno, sino las profundidades de mi conciencia. Luego, inclinó ligeramente la cabeza, como si me instara a mirar más allá de él. Sentí que estaba a punto de revelarme algo crítico, algo que daría forma no solo a mi futuro, sino posiblemente al futuro de otros en la tierra. Mi espíritu temblaba, no por miedo, sino por una anticipación impregnada de reverencia. Todo mi ser estaba centrado en la presencia de Jesús cuando una serie de visiones de repente se desplegaron a mi alrededor. Era como si estuviéramos de pie dentro de una pantalla panorámica vasta, pero aún podía sentir su cercanía tranquilizadora. Estas visiones no eran como una película que simplemente observaba. Se sentían inmediatas y reales, abarcando todos mis sentidos. Aunque retrataban eventos futuros, los experimenté como si estuviera allí en persona. En la primera visión, vi a Estados Unidos enfrentándose a condiciones climáticas severas, tormentas catastróficas, olas de calor implacables e inundaciones en regiones no acostumbradas a lluvias intensas. Comunidades que nunca habían enfrentado desastres naturales se encontraron confrontadas por la furia de la naturaleza. Pero en medio del caos, la gente dejó de lado sus diferencias para ayudarse mutuamente. Extraños proporcionaban comida y refugio, formando equipos de rescate improvisados. El sentido de unidad que surgió fue extraordinario. Vi a vecinos uniendo brazos con vecinos que apenas conocían,
forjando un vínculo de empatía que trascendía la política, la raza o la religión. El mensaje era claro: estas pruebas no estaban destinadas a romper a las personas, sino a recordarles su humanidad compartida y el poder de la compasión. La segunda visión se centró en el descontento político y social, que inicialmente se gestaba bajo la superficie antes de estallar en las calles de la ciudad. Protestas, debates encendidos y desacuerdos amenazaban con desgarrar comunidades. Sin embargo, en medio de esta tensión, fui testigo de un hambre espiritual despertando en muchos corazones. Las reuniones de oración surgieron espontáneamente, atrayendo a personas de diferentes credos juntos. Independientemente de sus diferencias teológicas, oraron por la paz, por justicia y por el bienestar de su nación. Una ola de humildad barrió diferentes comunidades, impulsando la reconciliación donde había habido animosidad. Se hizo evidente que, si bien la agitación ponía a prueba la paciencia y la fe de las personas, también servía como catalizador para un avivamiento espiritual más profundo, un regreso a Dios en un tiempo de incertidumbre colectiva. En la tercera visión, la escala se expandió a un nivel global. Las fluctuaciones económicas y las crisis de salud enviaron ondas a través de cada continente. Las familias se preocupaban por la seguridad laboral y el bienestar personal. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo, vi esfuerzos de base trayendo innovaciones notables. Las personas se apoyaron mutuamente a través de granjas comunitarias, intercambios de recursos locales y trabajo compartido. Iglesias, mezquitas, templos y otros centros comunitarios se unieron para distribuir bienes esenciales, demostrando que la unidad podía florecer incluso cuando los recursos parecían escasos. Sentí que este evento estaba empujando a la humanidad hacia una renovación de esperanza y fe, recordando a todos que eran parte de una familia más grande. A lo largo de estas visiones, Jesús permaneció cerca, irradiando un amor inquebrantable. Comunicó directamente a mi espíritu que estos eventos, aunque desafiantes, eran caminos hacia la unidad, la empatía y una dependencia más profunda de lo divino. Sentí una convicción de que el miedo y el caos no necesitaban dominar la narrativa. En cambio, estos eventos podrían servir como puntos de inflexión donde individuos y naciones eligen acercarse entre sí y a Dios. En ese momento solemne, pero esperanzador, entendí que las revelaciones que Él me había dado estaban destinadas a ser compartidas, no con el propósito de difundir el desastre, sino para despertar la compasión y la fe en los corazones de todos los que escuchen este testimonio. Cuando vi por primera vez las imágenes de vecindarios enteros bajo el agua y familias de pie en los tejados suplicando por rescate, sentí una punzada de dolor como nunca antes había conocido. La visión de la inundación era tan vívida que casi podía sentir el agua turbia y fría subiendo alrededor de mis tobillos. Pero la presencia de Jesús a mi lado permanecía calmada y reconfortante. Como recordándome que mirara más allá de la destrucción misma y viera lo que estaba sucediendo en los corazones de las personas. A pesar del caos, las calles convertidas en ríos, los autos medio sumergidos y los respondedores de emergencia al límite, una corriente inesperada de compasión lavó estas comunidades devastadas. Vi héroes cotidianos entrando en acción, vecinos formando cadenas humanas para sacar a automovilistas atrapados de vehículos hundidos, dueños de tiendas abriendo sus puertas a cualquiera que buscara refugio, y voluntarios de todo el país conduciendo durante horas simplemente para echar una mano. En una escena, un adolescente joven llevaba a una anciana en su espalda a través de agua hasta la cintura, sus zapatillas perdidas en la inundación. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue su expresión de pura determinación. No estaba en pánico ni resentido, estaba enfocado en salvar una vida. A medida que la visión se centraba en diferentes partes del país, me di cuenta de que esto no se limitaba a una sola región. Había lugares históricamente propensos a la sequía, de repente azotados por lluvias torrenciales, y ciudades costeras enfrentando marejadas más severas que cualquier cosa en la memoria reciente. Las carreteras colapsaron, las redes eléctricas fallaron y comunidades enteras se encontraron aisladas de necesidades básicas. Incluso entonces, las personas encontraban formas de llegar, donando ropa, comida y refugio improvisado. Era como si una oleada colectiva de empatía hubiera tomado el control, empujando a los individuos a cuidarse mutuamente con una urgencia renovada. El extraño ayudando al extraño se convirtió en un tema común. Un grupo de estudiantes de secundaria en el Medio Oeste creó una plataforma en línea para emparejar voluntarios con víctimas de inundaciones que necesitaban botes de rescate.
En el sureste, iglesias y mezquitas dejaron de lado diferencias doctrinales para transformar sus edificios en centros de evacuación temporales. Mensajes de esperanza fueron pintados con aerosol en ventanas tapiadas. Mantente fuerte, reconstruiremos. No estás solo. Incluso frente a una pérdida abrumadora, las personas se aferraron a la creencia de que el amor era más fuerte que cualquier desastre. Al ver estas escenas, sentí un nudo de emoción apretarse en mi pecho. La devastación era innegable, pero también lo era el sentido de solidaridad. Era como si Jesús quisiera resaltar una verdad simple. Cuando se enfrentan con la adversidad, el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para elevarse por encima del interés propio. A pesar de la destrucción, había esta corriente subyacente de cuidado desinteresado, un recordatorio de que en medio de la catástrofe, a menudo redescubrimos lo que significa estar conectados entre nosotros. Al final de esta primera visión, entendí por qué me fue mostrada. Jesús no me estaba advirtiendo de miseria interminable. Estaba revelando el poder transformador de la compasión. Las inundaciones y tormentas fueron catalizadores, forzando a las personas a volverse hacia adentro o hacia afuera. En esta elección crucial, innumerables individuos eligieron la unidad, la bondad y el apoyo mutuo, plantando las semillas para una sanación más profunda que fue más allá de reparar el daño físico. La segunda visión que se desplegó me llevó de las escenas de desastre natural al fervor de las calles de la ciudad. Vi grandes multitudes reuniéndose en plazas públicas, sosteniendo carteles y coreando consignas. Al principio, las manifestaciones parecían pacíficas. Las personas ejercían su derecho a hablar sobre la injusticia social, las disparidades económicas y la frustración política. Pero a medida que la tensión aumentaba, los ánimos se caldearon y esas reuniones, una vez pacíficas, estallaron en confrontaciones airadas. Las sirenas aullaban en el fondo y líneas de policías se mantenían hombro a hombro, tratando de contener el creciente descontento. A pesar del caos, podía sentir una corriente subyacente de anhelo. Las personas no solo estaban enojadas, estaban buscando esperanza, una dirección clara y líderes que realmente se preocuparan por su sufrimiento. El descontento no se limitaba a una ciudad o una causa. Se extendió por toda la nación, alimentado por el miedo y una sensación generalizada de que los viejos sistemas ya no servían al bien común. Sin embargo, en medio de los gritos y los gases lacrimógenos, había un sorprendente destello de posibilidad. Algunas voces surgieron pidiendo paz, diálogo e incluso oración. En lugares que reconocí, grandes ciudades americanas como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Pequeños grupos formaron círculos de oración en los márgenes de las protestas. A veces eran ridiculizados o pasados por alto, pero persistían en su devoción silenciosa, ofreciendo un momento de calma en un mar de agitación. En lugar de responder al conflicto con más hostilidad, estos encuentros interreligiosos invitaban a cualquiera, musulmán, cristiano, judío o no creyente, a unirse en reflexión y unidad. Sentí un calor en mi corazón al ver crecer estos círculos día a día, atrayendo a los escépticos y a los cansados. El poder de la oración colectiva se convirtió en un ancla reconfortante, estabilizando comunidades sacudidas por la división. Pero esta prueba de fe no se trataba solo de prácticas religiosas, se trataba de un compromiso más profundo con el entendimiento y la compasión. Los políticos enfrentaron una inmensa presión, con algunos eligiendo avivar la división para su propio beneficio, mientras que otros buscaban una reconciliación genuina. Las redes sociales zumbaban con opiniones rápidas, amplificando tanto la hostilidad como los llamados a la paz. Parecía como si la nación estuviera caminando sobre una cuerda floja entre caer en un conflicto más profundo o elegir mantenerse juntos en fe y solidaridad. Sentí la presencia constante de Jesús detrás de estas escenas, empujando suavemente a las personas hacia la introspección. ¿Vas a odiar uno al otro o te amarás? Esa pregunta resonó repetidamente mientras las familias se encontraban en lados opuestos de debates acalorados. Las iglesias se dividían por afiliaciones políticas y las amistades se fracturaban bajo el peso de puntos de vista contrastantes. Sin embargo, en cada momento de potencial ruptura, también había una invitación a elegir un camino más alto, uno marcado por la humildad y la apertura. A través de estas visiones, llegué a comprender que la prueba de fe no se trataba de exigir lealtad ciega a una doctrina o partido único. Se trataba de si individuos y comunidades podían profundizar lo suficiente en sus convicciones espirituales y morales para escuchar, perdonar y esforzarse por la unidad. Jesús me permitió ver que si bien la agitación parecía desalentadora,
Tenía el potencial de un avivamiento profundo, uno que trascendería lados simples y traería una claridad espiritual renovada que solo emerge de una lucha genuina. En la tercera visión, la perspectiva se amplió dramáticamente. Ya no estaba viendo solo las luchas de una nación, vi al mundo entero en un estado de cambio. Esto no se limitaba a tormentas o protestas. En cambio, abarcaba un cambio radical en la economía, la salud e incluso la forma en que las personas interactuaban con la tecnología y la vida diaria. El miedo parecía extenderse como un incendio en muchas comunidades, impulsado por incertidumbres sobre empleos, acceso a la atención médica y el ritmo acelerado de la transformación social. Sin embargo, en medio de estas ansiedades, algo notable comenzó a despertar, un deseo colectivo de recordar y redescubrir nuestra humanidad compartida. Vi a personas de diferentes culturas y orígenes forjando nuevas formas de colaboración. Las reuniones comunitarias se volvieron virtuales, permitiendo que voces que durante mucho tiempo habían sido marginadas participaran en la toma de decisiones comunitarias. Los movimientos de base defendieron a los negocios y agricultores locales, creando microeconomías que valoraban la sostenibilidad sobre el lucro. Familias, una vez fracturadas por la distancia, ahora encontraban formas de mantenerse conectadas, usando la tecnología para nutrir relaciones de maneras que no se habían explorado plenamente antes. Cuanto más reconocían las personas lo interconectadas que estaban sus vidas realmente, más se daban cuenta de que el éxito de cada comunidad dependía del bienestar de todas las demás. Las instituciones religiosas de todas las fes se enfrentaron a un momento de ajuste de cuentas. Muchas tuvieron que reevaluar sus valores fundamentales, preguntándose si servían meramente como clubes sociales o como verdaderos faros de esperanza y compasión. Las casas de culto que se adaptaron a los tiempos cambiantes abrieron sus puertas, física o virtualmente, para satisfacer necesidades tangibles. Los voluntarios organizaron entregas de comidas para los ancianos, ofrecieron apoyo de salud mental y organizaron sesiones en línea para el aliento espiritual. Las líneas que una vez dividieron comunidades, como las diferencias de denominaciones, se desdibujaron, reemplazadas por el objetivo común de elevarse unos a otros. Quizás el elemento más conmovedor de esta visión fue las innumerables historias de personas comunes realizando pequeños actos de heroísmo. En una escena, vi a una joven madre soltera deslizar un sobre de dinero en efectivo bajo la puerta de un vecino que había perdido su trabajo. En otra, un grupo de adolescentes reparó un vehículo averiado perteneciente a una viuda anciana. Una y otra vez, vi que eran estos gestos aparentemente insignificantes los que sumaban, creando un tapiz global de bondad. El miedo seguía presente, pero cada vez estaba más opacado por una compasión determinada que trascendía las fronteras culturales o geográficas. Todo el tiempo, podía sentir la tranquilidad de Jesús. Me estaba mostrando que este gran despertar de corazones no vendría de promesas políticas elevadas o mandatos de arriba hacia abajo. Más bien, florecería a través de elecciones personales. Una persona decidiendo perdonar, otra eligiendo compartir, otra eligiendo alcanzar más allá de las divisiones sociales. Jesús transmitió que este despertar no era solo una tendencia pasajera, era un llamado a realinearse con las verdades más profundas del amor y el servicio. Los desafíos que reveló servirían como el crisol en el que la fe, la empatía y la unidad podrían ser refinadas. Y a medida que estas virtudes colectivas se expandieran, iluminarían un camino a seguir para las generaciones venideras. Inmediatamente después de estas amplias visiones, sentí la presencia compasiva de Jesús envolviéndome una vez más, anclándome en un sentido de paz inquebrantable. Aunque mi mente zumbaba con preguntas, ¿cómo pueden las personas prepararse para estos eventos? ¿Qué pasa si el miedo se apodera? ¿Qué pasa si fallamos esta prueba? Jesús respondió con una gentileza profunda que calmó mi corazón ansioso. No fue a través de palabras habladas, sino a través de un conocimiento directo, interno que parecía fluir de él hacia mí. Emanaba una seguridad de que, aunque los tiempos venideros serían desafiantes, no deberíamos sucumbir al miedo o la desesperación. Entendí que el miedo mismo puede ser mucho más destructivo que cualquier calamidad. El consejo de Jesús me impresionó con la importancia de mantenernos anclados en el amor, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece caótico. Impartió que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad personal de nutrir este amor dentro de nuestros propios corazones primero, para que podamos irradiarlo efectivamente hacia afuera a los demás. Esto significaba cultivar la compasión en los pequeños momentos de la vida diaria, ya sea consolando a un amigo preocupado o mostrando paciencia en una situación estresante. Cada acto de amor,
sin importar cuán pequeño, lleva un peso inmenso en cambiar la atmósfera espiritual. También me recordó que nadie camina este camino solo. Tenemos recursos, tanto vistos como no vistos. Las personas pueden encontrar consuelo en sus comunidades de fe, en el apoyo de familiares y amigos, y en las escrituras o enseñanzas espirituales que hablan de verdades eternas sobre la esperanza y la perseverancia. Pero más allá de lo terrenal, también tenemos la guía de una presencia divina que nunca nos abandona. Jesús me mostró que la fuente última de valentía y fortaleza se puede encontrar al volverse hacia adentro para orar o meditar, alineando nuestros corazones con la misericordia infinita del Creador. Otro consejo clave fue la necesidad urgente de unidad. Subrayó que la división, ya sea política, religiosa o social, erosiona la resiliencia colectiva necesaria para enfrentar estas pruebas. Aunque los desacuerdos son inevitables, no tienen que mutar en desprecio. Jesús transmitió que la práctica más crítica es aprender a estar en desacuerdo con amor, mantener el respeto y permanecer abiertos a las perspectivas de los demás. Esto no significa sacrificar nuestras convicciones. Más bien, significa abordar las diferencias con humildad y entendimiento. En esta presencia envolvente de amor, sentí el mensaje de Jesús para mí personalmente. Comparte lo que has visto, no para infundir miedo, sino para inspirar fe. No hubo un mandato severo o amenaza, solo una invitación a esparcir las semillas de la esperanza. Quería que las personas se dieran cuenta de que, si bien los eventos desafiantes pueden avecinarse, nuestra respuesta colectiva puede dar forma a un resultado mucho más brillante. A través de estas palabras de consuelo y consejo, comprendí que las revelaciones que había presenciado no eran para asustar a la humanidad a la sumisión. Eran para ayudarnos a recordar quiénes somos realmente. Hijos de un Creador amoroso, capaces de una bondad, compasión y unidad inconmensurables cuando elegimos vivir desde el corazón. Si este contenido te ha resonado, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir tus pensamientos. Tu participación es crucial para seguir explorando juntos estos misterios del universo. Nos vemos en el próximo viaje.